Iniciamos rapidito el ciclo de entrevistas. Neftalí Zamora, diputado por libre postulación de la coalición Vamos, está con nosotros. Don Neftalí, buen día, bienvenido. Bueno, me gusta que me diga don y no chiquillo, me agrada eso. No, pero don es de origen noble. Sí, gracias, así que gracias. nobleza obliga, no hay problema, Gracias, ¿no? No hay gracias. problema. Muy bien, muy bien. ¿Sabe qué? Emocionado por su corbata. ¿Le gustó? Sí, sí, ¿Le sí, gustó? estuvo- ¿Qué sabe usted de Chiriquí? Muy poco, desgraciadamente. ¿Ah, sí? Puede hacer como el diputado que le pregunta, ¿tú fuiste de Ariel? Ya, déjenlo hasta ahí. De pronto dice, vágala, así, allá en una, Ayala. No, para nada. Oye, comience usted porque, mire, ayer nuestro colega Félix Antonio Chávez se llevó una exclusiva. Félix Antonio Chávez conversando con la presidenta de la Asamblea, que no es muy mediática, que digamos, y la supo aprovechar bien. Y tocó uno de los temas que está en el foco del debate, porque se está pidiendo transparencia en cuanto a las planillas, y ella le dio a usted el habeas data. Bueno, eso no es un habeas data, porque usted no pudo saber cuántos nuevos han entrado, usted no sabe algunas personas que están cobrando $5.000, ¿qué hacen? Yo no me voy por la relación que tienen con nadie, ese no es el tema. Puede ser sobrino de quien sea, pero si hace un trabajo y lo hace bien, bienvenido sea, y yo no tengo ningún problema. Pero tome usted la palabra, usted es el que maneja la data en este momento que le dio la presidenta. En ese presupuesto destinado al tema de las planillas que supera los $6 millones, la presidenta de la Asamblea señala que es la primera en eliminar la planilla 172 cuestionada porque tenían más de 2.500 contratos, además de 400 a 500 instituciones, según las cifras que ayer detalló. La eliminación de la planilla 080, sin embargo, pese a esta cifra que la presidenta del órgano legislativo ha develado, todavía se desconoce la información exacta en el portal de transparencia del ANTAI. Te digo algo, yo no soy fan de la ojometría. Yo no creo que viendo a la asamblea, si la gente entra o la gente sale solo con el ojo y no con datos exactos, podemos llamarnos a juicio respecto a si la presidenta hizo o no hizo el ejercicio de poder reducir la planilla. Lo que yo he conversado con ella, lo que yo he conversado con los informes que ella ha presentado, yo digo que efectivamente ha dado avances importantes en materia de participación ciudadana. Eliminó estas benditas vallas que están afuera de la Asamblea, está transmitiendo todas las sesiones de la misma Asamblea que se han dado en la Comisión de Presupuestos, que antes no dejaban entrar los periodistas, ahora le están dejando entrar. Han habido avances importantes y desgraciadamente, aunque hay cosas que mejorar, yo creo que lo que faltaría es hacer ese ejercicio, como tú bien comentas, de poder con documentos en manos justificar cada una de las acciones que ha hecho, que creo yo, y mi lectura al día de hoy, han sido algunas positivas de cara a poder mejorar la imagen de la Asamblea. Y yo fui el que lo dije en la primera intervención que tuve en la Asamblea, que esta Asamblea no va a cambiar, pero definitivamente ha habido pasos que han hecho pequeños cambios puntuales que de alguna forma muestran que la Asamblea podía funcionar con menos personal. Ese es un mito que estamos ahorita derrumbando. La Asamblea puede funcionar definitivamente con menos personal. No sé si usted recuerda los primeros días que estuvimos en la Asamblea, cómo había tanta gente haciendo nada en los pasillos. Una locura. Había un montón de gente que realmente no tenía un fin y que estaba buscando, y eso poco la gente lo supo. La gente tocaba las puertas de los diputados, adópteme, para que estaba en una planilla que era en teoría permanente, pero buscaban poder estar refugiados por un diputado de cara a trabajar y mantenerse en el puesto porque previamente no tenían una labor asignada. Y eso es parte de la realidad que hemos visto y es parte de la realidad que creo que la Asamblea de alguna forma ha dado pasos en positivos para poder lograr eliminar, pero no, yo no creo en geometría. Yo necesito que la presidenta de la Asamblea dé informes de cada una de estas planillas y que si no está utilizando la 172, si no está utilizando el 080, yo voy a ser el primero en aplaudirle, producto de que definitivamente está reduciendo el presupuesto de la Asamblea, como ella bien dice, que incluso iba a llegar hasta $30 millones menos que en el periodo pasado. Sí, menciona esta cifra de $33 millones, pero por el momento además se desconoce el presupuesto para la próxima vigencia fiscal de la Asamblea Nacional, porque de nada sirve que tenga una reducción de 33% si el presupuesto asignado que pide la Asamblea Nacional, o el presupuesto solicitado, es de 200 millones, es de 150 millones o es de 300 millones de dólares. Y te pongo una lista ahí que tú bien comentaste en la entrevista. Al final una cosa es el presupuesto que se le da en este momento y luego las adendas básicamente adendas que se le dan al mismo para poder lograr que se infle en el tiempo. Yo lo que creo que debemos lograr como Asamblea es ser tan eficientes como podamos, tratar de costarle lo menos al país y poder darle la mayor cantidad de resultados. Definitivamente la Asamblea funciona con menos personas de las que estaba antes, debe funcionar y debe ser mucho más eficiente en su actuar y debe tener personas técnicas, eso sí, que esto no deje
que esto no sea un mensaje para tener personas que no sean capacitadas para poder hacer las normas y leyes que tiene el país. El país necesita profesionales, pero esos profesionales deben estar bien justificados y cada salario de su trabajador se le debe dar, pero debe estar justificado. Continúe. No estamos en la asamblea, aquí no es cediendo la palabra. Usted dele, sáquele el jugo. Porque, insisto, cuando un colega batea un hit periodístico, yo lo reconozco. Y de verdad que, siendo tan poco mediática la presidenta de la asamblea, usted fue el que conversó con ella, usted es el que maneja los datos. Así que este es el momento en que entonces creo debe seguir usando la palabra y sacándole el beneficio de lo que le conversó, porque no solamente le habló de planillas. Sí. Hay una innovación que se va a presentar en la Asamblea Nacional a través de un proyecto de ley, y conversando con la presidenta de este órgano, habla de transparentar las planillas a través de una aplicación móvil. Es decir, que el ciudadano descarga la aplicación en el App Store y desde esa aplicación puede saber cuántos proyectos han aprobado la Asamblea Nacional, cuántos están sancionados y la planilla de cada diputado. Pero me gustaría conocer su opinión, si la Asamblea debe apostar a esta aplicación o paralelamente, además, cumplir con la norma de transparencia de subir la información en la plataforma de Adelante. Yo creo que los esfuerzos no son excluyentes. Yo creo que si la Asamblea, si la presidenta de la Asamblea, dentro de su poder, porque ganó por votación popular, dentro de la Asamblea, considera que deben hacer acciones sobre esa materia, yo lo único que le diría es que, primero y principal, incluso antes de hacer esos esfuerzos, que sigan las normas, que publique las planillas, que nos mantenga informados, que mantenga al país informado respecto a sus acciones. Y después de eso, que comience a hacer iniciativas individuales que de alguna forma mejoren esa gestión previamente dada por ley. Porque al final del día, no tratemos de inventar la rueda. Ya existe la norma, ya existen plataformas, ya existen herramientas de participación ciudadana. Utilicemos las que ya existen. Agotemos cuando falte. Cuando ya nos demos cuenta que nos quedamos cortos respecto a lo que dice la ley, comencemos a hacer iniciativas nuevas. Pero en la medida en la que no estemos cumpliendo la ley, yo creo que primero tenemos que cumplir la ley y después pensar en iniciativas innovadoras como esta. Entiendo entonces que primero publicar la información en la ANTAI y posteriormente presentar el proyecto para crear la aplicación. Definitivamente, y eso a la presidenta de la Asamblea le va a generar mucha buena estima. Al final del día, una nueva Asamblea, y aquí un mensaje claro para la misma, una nueva Asamblea, además del logo, además de la forma de comunicación, también es cumplir todas las normas legales. Y yo creo que quien nada debe, nada teme, y puede presentarlo sin ningún problema. Si ella comenta que no se utilizaron los 172, adelante, preséntelo. Si ella comenta que no se ha presentado la 080, adelante y coméntelo. Al final del día, desgraciadamente, no podemos solo creer en la palabra de la presidenta, tenemos que ver acciones puntuales, y yo personalmente creo que está haciendo esas acciones, lo que necesita es materializarlas en documentos físicos. Yo no soy partidario de demonizar absolutamente nada, no lo creo. La partida 172 existe en el Estado, no solamente en el órgano, claro, pero es que en el órgano legislativo. Déjeme contarle una pequeña historia para darle la palabra, mire, y hacerle la pregunta, porque quiero ir a una pregunta concreta. La 172 se demonizó después que se acabó la luna de miel entre dos partidos, el Partido Panameñista y el Partido PRD, que estuvieron, no había ningún problema en cómo se manejaba la 172. Cuando se divorciaron del pacto de gobernabilidad, todo lo que hacía la Asamblea estaba mal. Pero antes recibía la bendición porque había un pacto político. Teniendo esto como antecedente y sabiendo que la 172, que es de servicios profesionales y servicios especiales, también la tienen los otros órganos del Estado, hay una tesis que yo he mantenido durante todos estos años. En vez de demonizar la 172 porque la de la Asamblea, pero lo mismo sucede en los otros órganos del Estado, no necesitaremos modernizar el Estado para que las 172 o el nombre que usted le quiera poner tengan ciertos parámetros y normas para que no se conviertan en la piñata que se convirtió en la 172 de la Asamblea y que también ha sido piñata en el Ejecutivo a través de la historia. De acuerdo. Recordemos de dónde salen estos números, 172, 080, al final del día son parámetros de Contraloría que dictan cuál es la naturaleza del contrato. Yo lo que sí creo es que la Asamblea definitivamente no debe ser transparente en todo su actuar. Y esa transparencia en todo su actuar debe poder permitirle hacer acciones eventuales, pero que no suban el precio de la Asamblea. Te pongo un ejemplo que me está pasando a mí en este momento. Yo no necesito puntualmente un trabajo de diseño todo el tiempo dentro de mi despacho. Yo necesito un trabajo de diseño puntual para poder hacer mi logo y mi comunicación. Yo podría utilizar en ese sentido, si estuviera bien visto el 172, para contratar al outsourcing que hace el trabajo de diseño y no tener que contratarlo en planilla. ¿Pero qué me está obligando la coyuntura actual? A encontrar una forma o de pagarlo con mi dinero, que al final del día va a ser lo que me toca hacer, o
metiéndola a la planilla y teniéndola trabajando por años cuando realmente solo la necesito por un trabajo puntual. Para eso es el 172, para trabajos puntuales que va a requerir el diputado y también para formas técnicas. Si necesito un economista para poder evaluar el tema de la caja de seguro social, si necesito un sociólogo para poder ver temas de proyectos de ley puntuales, pero no lo quiero contratar a largo plazo, para eso debe funcionar esa planilla, pero desgraciadamente ha sido utilizada para cashback. Yo te contrato a ti, sacas algo de dinero y me quedo yo con la parte mayoritaria del dinero. Y ojo, el cashback tampoco es patrimonio solo de la Asamblea. Por eso insisto, la fiebre no está en la sábana. Tenemos que crear normas de administración pública que la 172 sea la excepción y no la norma, que es en lo que se ha convertido, triste y lamentablemente, y no solo en el órgano legislativo. Insisto en ese tema, por eso, porque yo creo en la modernización del Estado y solemos demonizar puntualmente algo específicamente y a veces bailando al ritmo que nos tocan los políticos. 172 se hizo famosa en este país después de un divorcio político que nos trae a memoria, oiga, nosotros todavía estamos pagando platos rotos de ese matrimonio político de gobernabilidad que hubo en esa época. Definitivamente, yo creo que, de nuevo, yo como político quiero ser un político responsable, ser un populista o tratar de tirar primicia de buenas a primeras tratando de demonizar cosas que son la estructura normal del Estado no debe ser correcto. Lo que sí es correcto es que debemos aspirar a cosas. ¿Aspirar a qué? A que la Asamblea sea lo más eficiente posible, a que no gaste presupuesto de forma innecesaria, que las formas y la estructura en la que se embolsen los montos sea la que es previamente. Yo creo que debemos actualizarla, como tú bien comentas, pero en general lo que debemos lograr es mayor eficiencia del Estado, punto, de la forma que se considera bien. Y fíjese, algo que contribuiría a la transparencia es un aspecto que veo que en las noticias también y en las redes sociales se utiliza para estigmatizar personas. A mí me incomoda cuando, por ejemplo, hablan del abogado Vallarino, él es representante legal del señor Ricardo Martinelli, el nombre es, se me va el nombre, Alfredo. Él roba Rolex. Él cometió un error en su vida. Él es un profesional del derecho el día de hoy. Si usted tiene algo en contra de él por el ejercicio del derecho como profesional el día de hoy, hágalo. Pero estigmatizarlo por algo que hizo en su juventud no me parece justo. Si Jessica Canto cometió un delito en el año 2002, fue condenada y lo que usted quiera, usted no tiene que estigmatizarla por lo que pasó. Bueno, ahí tengo Pero le voy a argumentar y ponerle la pregunta, porque quiero abonar en el tema transparencia. No, que fulanita es amiga de fulano. Yo no creo que ahí esté el problema. Para mí el problema está en si la amiguita de fulano está nombrada y no trabaja. Para mí el problema es si la abogada tal está nombrada y tampoco trabaja. O si recibe un salario y parte del salario lo recibe otra persona. Ese para mí es el problema, no el estigma que algunos le quieren poner. Yo no sé cómo lo ve usted. Yo creo que debemos llevar un poquito más lejos, Hugo. Yo creo que si tenemos a alguien que fue condenado por peculado, fue condenado por robar al Estado, si fue condenado no debe tener la oportunidad de poder administrar lo público. Esa es mi postura, de que yo creo que una persona que fue condenada por administrar lo público no debe volver a tocar en lo largo de su historia lo público. ¿Qué dice la ley? Lo que dice la norma es que las personas están inhabilitadas por la cantidad de tiempo del doble de la condena. Exactamente. Y si nosotros pedimos que se respete la ley, por ejemplo en transparencia, que usted está diciendo, hagamos lo que la ley dice, y la ley es buena para eso, también tiene que ser buena para otro. Y si la ley no es buena, modifiquémosla para que sea mejor. Claro, pero mientras tanto, estigmatizar a una persona porque es amiga de alguien, o porque es amiguita, para ponerlo todavía más íntimo, o porque en el 2002 cometió un delito, o porque alguien en su juventud, no, los estigmas no, las personas tienen una segunda oportunidad, a menos que la ley se lo impida. Si la ley dice no, de por vida inhabilitación, ya es otra cosa. Yo preferiría tener asesores que no hayan tenido delitos de peculado, si me preguntas. Entonces, en su caso. En mi caso. En su caso. En mi caso, si yo fuera presidente de la Asamblea, trataría de promover que los asesores que tengamos dentro del equipo técnico de la Asamblea sean personas que no hayan sido condenadas por administrar lo público. Esa es mi postura. En su caso, ¿cómo ha sido el manejo de la planilla? Entiendo que cada diputado tiene un tope de $20.000. ¿Cuántas personas contratadas tiene en su despacho? En este momento 7 personas contratadas. Tengo 4 abogadas. 3 abogadas y un abogado, tengo una comunicadora, una asistente administrativa y una PM para poder ver todos los temas de entrega de los pendientes. Y estoy usando en total $16.500. Y fíjese, ahí entra otro detalle. Hay quienes tienen incluso menos. Entonces cuando se van a la planilla de que fulano gana $5.000, gana $4.000. Pero si es un profesional que está haciendo el trabajo acorde a ese salario,
¿cuál es el problema? De nuevo, ¿Por qué la demonización? Mi personal trabaja todos los días y trabaja más de 8 horas muchos se van a la par que yo a la asamblea. Yo salgo a las 8 de la noche y hay gente de mi personal esperándome a las 8 de la noche afuera, producto que seguimos trabajando. Y yo no he utilizado ningún centavo de lo que me ha asignado el Estado para hacer politiquería, ningún centavo para hacer cosas que no están dentro de mi rol. Y trato de tener solo personas técnicas que me apoyen a hacer las cosas mejor. Ahora, ¿por qué necesitamos? Mire, esto lo digo ensayando a ser justo. Si la ley es buena para una cosa, es buena la ley para otra cosa. Si no, cambiemos la ley. La asamblea tiene que ser transparente. ¿A mí qué me está preocupando? Estoy viendo nuevas caras en la asamblea y es normal. Pero, por favor, explíqueme si los que están saliendo están siendo sustituidos por los que están entrando. Porque yo no sé si... Él le dijo, la presidenta le habló de los que habían salido, ¿verdad? Sí. Y le dijo, ¿cuántos han entrado? No, es que todavía no está la cifra De nuevo, por eso. Pero así como daba un aproximado porque en todo era aproximado los que habían salido, le podía dar un aproximado de los que han entrado. Entonces la preocupación es, espérate, lo que no estamos gastando aquí, lo estamos gastando acá, no es sé. que ella sustenta que cada diputado tiene la facultad de contratar a su personal y que esa cifra puede subir, puede bajar. Pero le y ese insisto, sustento. esa tesis la usó al decirle los que habían salido. Porque había diferencias hasta de 500 en algunos casos, así le podía haber dado un aproximado de los que entraron. Por eso hay que utilizar la transparencia en beneficio de la asamblea y beneficia a la población. Definitivamente, yo creo que, ojo, la misma presidenta tiene un par de retos que son difíciles de abordar, como por ejemplo el tema de todo el posible personal que está protegido por ley. Eso es parte de... Ha habido integraciones o reintegraciones de personal producto de tener que cumplir la norma. Y desgraciadamente, y no por la persona que se hagan afectadas por esto, pero hay personas que cumpliendo la norma quizás no puedan ejercer de forma efectiva las labores que están haciendo o las funciones que se fueron asignadas dentro de la Asamblea. Eso es un problema. Por ejemplo, ¿no me quedó claro? ¿Quiénes tuvieron que ser reasignados pero no pueden cumplir con su función? No quiero decir ningún ejemplo particular porque desconozco a detalle cada uno, pero te pongo ejemplo de una persona de seguridad que tenga movilidad reducida, por ejemplo. Ajá. Que no sé si pasa dentro de la Asamblea, pero puede ser un ejemplo de algo que no puedes cumplir tu responsabilidad. Usted se refiere a los que están protegidos por ley, discapacidad, etcétera, o por enfermedades, etcétera. Definitivamente. Pero ahí es un tema de administración. Yo ubico a la persona donde él es productiva, la institución. Definitivamente, y ese debe ser parte del rol que debe tomar la Asamblea, sin violar la ley, tratar de velar por la eficiencia estatal, que como les comenté debe ser parte de las aspiraciones que debemos lograr como Asamblea en general. La Asamblea pasada, en 5 años, gastó casi $1.000 millones y esto nunca había ocurrido en un quinquenio. ¿Cuál es el presupuesto ideal que debe tener la Asamblea Nacional? Yo creo que el presupuesto de la Asamblea aspiracionalmente debe estar a la mitad del presupuesto de los años anteriores. En un realpolitik, yo creo que podemos lograr hasta 1/3 del presupuesto de la Asamblea previo. Pero hablamos del presupuesto original, el que va en la ley, o las modificaciones. No, porque entran con 1.000... eso pasa en estos años. Sí. Es decir, que presupuesto 175 millones, termina el año 215 millones. No, me sea serio. No, yo creo que primero se tiene que presupuestar bien la Asamblea y ser transparente cara al país de cuánto nos va a costar que los 71 diputados estén trabajando. Partimos de esa base. Y sobre esa base, reducir a la mitad de los años donde más se gastó y adicional, por lo menos un buen paso sería por lo menos tener reducir 1/3 del precio de lo que nos cuestan los diputados. Quedan muchos retos para el órgano legislativo. ¿Cuál va a ser el rol fiscalizador de la Asamblea Nacional durante los próximos meses? Y 2, la Asamblea, confirmado por el Ejecutivo, va a ser llamada a sesiones extraordinarias para discutir uno de los temas más cruciales para este quinquenio: la reforma de la Caja de Seguro Social. Yo creo que la Asamblea tiene un rol no solo de fiscalización, sino ser un rol de contrapeso político. Y eso es parte, yo creo que lo que a veces nos cuesta entender, porque ahorita estamos en esta honeymoon, en esta luna de miel con el Ejecutivo, pero desgraciadamente el juego de poder funciona así. Nosotros necesitamos ser un contrapeso político del Ejecutivo. ¿Eso quiere decir que no vamos a apoyar lo que es bueno? No, definitivamente, lo que es bueno se va a apoyar. Pero las cosas que tienen, de alguna forma, vicios, tenemos que ser tajantes en pararlas y en no permitir que se asigne dinero a lugares donde no se debe asignar, que se paguen cosas que no se deben pagar, que se pasen leyes que no son en beneficio del país. En ese sentido, yo creo que la Asamblea juega un rol, más allá de su rol de fiscalización, de poder ser un contrapeso en todos los niveles, a nivel legislativo, a nivel de fiscalización, a nivel de ejecución. La Asamblea, al final del día, si no se crea a sí mismo el poder constitucional que tiene, yo creo que la Asamblea está perdiendo un poco su rumbo. Bueno, ayer vimos ese contrapeso en la Comisión de Presupuestos
donde los diputados cuestionaban al ministro por la desaparición de 600 vigas del canal del Puente de las Américas. O sea, solo esto ocurre en Panamá. Y si no es por la participación, la fiscalización de la Comisión de Presupuestos, no se da a conocer. Y hay una aresta, Félix, que si nos hubieran puesto el presupuesto, los trabajos de partida por $1 millón, esto no pasara. Y hubiéramos perdido capacidad coercitiva a la hora de poner a la Asamblea en ese rejuego político. Un rejuego político que en mi lectura no debe incluir nombramientos, sino que debe incluir efectividad estatal. Y entre menos presupuesto tú le des, sin llegar a cero como estaba antes, tienes más capacidad de poder cuestionar al ministro. De forma que puede tener claridad de cada uno de los ejercicios presupuestarios que se hacen dentro del órgano ejecutivo. Fíjese los beneficios de la transparencia. ¿Cómo surgió el tema de las 600 vigas? Surgió de boca del propio ministro. ¿Por qué? Porque recuerdo que Betseray Richards estaba cuestionándolo, el diputado, estaba cuestionando al ministro sobre si ya se había presentado alguna denuncia, etcétera, etcétera. Y entonces él dijo, lo que sí nos consta, y ahí puso sobre el tapete, es que se han desaparecido 600 vigas. ¿Cómo se desaparecen 600 vigas de un puente como el de las Américas? Ayúdeme a entender eso. Esto no puede quedar como una mera anécdota, porque estamos hablando, oiga, de una de las principales vías de comunicación de este país, que si tiene un percance, ¿usted se imagina lo que pasaría en este país? Ni Dios lo quiera, porque se pierden las vigas y no se hizo el trabajo que había que hacer. Esto, mira, aquí se usa muy frecuentemente hasta las últimas consecuencias. Caiga quien caiga, que le caiga todo el peso de la ley. Esas son frases hechas. Pero hay casos donde de verdad se debe pasar de la frase hecha al castigo real. ¿No le parece? Este debe ser un caso ejemplificante. Todos deben serlo, pero casos como estos, por favor. ¿No le parece? Yo creo que lejos de perseguir, porque no debemos cometer errores del pasado, lo que debemos es hacer que se cumpla la norma. Definitivamente, si se perdieron 600 villas que cuestan, estoy seguro que millones de dólares, alguien debe responder por eso. No te voy a decir quién porque desconozco a detalle la interioridad del asunto, pero definitivamente a una persona tiene que responder por dónde quedó esa plata. Aquí ni siquiera insinuamos quién, y yo sí creo en la persecución. Creo en la persecución del delito. El delito tiene que perseguirse. Yo estoy de acuerdo con perseguir el delito y culpar a quien malverse fondos del Estado, punto. Pero lo cierto es que 2 ministros ya han acatado esa orden que dio el presidente Mulino en la conferencia de prensa. Yo no quiero que vengan aquí a algún ministro a hablar sobre escándalos, sino que presenten la denuncia. Y se han dado 2 casos, el caso de las perforadoras del Ministerio de Salud y ahora estas vigas desaparecidas. Ambos casos ya están en el Ministerio Público. Por ahí debe ser. Yo creo que han habido casos positivos de parte del Ejecutivo que ha demostrado el interés de poder cambiar las cosas y nosotros no podemos taparnos los ojos de decir que no ha pasado nada en la administración pasada. Definitivamente creo que la administración pasada tenía la puerta abierta para hacer un montón de cosas que eran no solo incorrectas e ilegales, sino que eran inmorales y definitivamente deben pagar. Pero como tú bien comentas, el que cometió el delito sin dedicar tiempo a perseguir personas como tal, sino al delito directamente y a la persona que lo cometió, definitivamente que pague con lo que tenga que pagar. Oiga, mire, yo si le pongo un ganchito a la Asamblea le voy a decir algo, en un renglón en especial, es en comunicación. Todas las mañanas uno amanece con la agenda legislativa y esto tiene que ver también con el propio trabajo de los diputados, porque era muy común que en la mañana se citara una comisión así, a lo rápido, y de pronto llegaba el diputado y dijo, yo no sabía que había reunión. Con esto se evita este tipo de cosas. Por ejemplo, nosotros sabemos ya en la mañana que a las 2 de la tarde el embajador designado ante los Estados Unidos en Washington, el ex canciller José Miguel Alemán, estará en la Comisión de Relaciones Exteriores. Será a las 2 de la tarde. Y así está la agenda de la Subcomisión de Población, Ambiente y Desarrollo, de Asuntos Municipales, de Asuntos Agropecuarios. Comunicación de la Asamblea en ese sentido ha dado un giro. Depende de la comisión. Porque también ha dado el giro, sí, también ha dado el giro en esto. Envía información, no importa el diputado, si es del PRD, si es de Vamos, si es de Moca, si es Cambio Democrático, y así debe ser. Usted siempre notaba de que llegaban los oficialistas, los informes de los oficialistas, no, están enviando información y fotografías y videos de todos los diputados. Esas son cosas buenas. De nuevo, yo creo que la Asamblea como colectivo, donde hay 71 cabezas, donde hay una presidenta, yo creo que han dado pasos en positivo en algunos lados, pero también hay muchos puntos de mejora, por ejemplo, en credenciales, donde le han dado los documentos
horas antes de que se presente la persona que va a ser ratificada. Entonces, depende del caso. Yo creo que no se debe hablar como un todo definitivamente. La Asamblea es un gran pulpo con varios brazos y podemos ir dando check a las cosas que hicieron bien y puntos de mejora definitivamente los hay. Pero ahí es donde tiene que mejorarse la norma, es lo que le digo. Ustedes tienen un reglamento interno, que ya nadie está hablando del reglamento interno. Bueno, y 4 modificaciones presentadas ya. Pero ese era un Tiene tema, que seguir al primer debate. Pero ese era un tema de todos los días, y así pasó en la asamblea anterior. Entonces, si está ese detalle, debe estar en la norma, que la documentación se debe tener, como ustedes consideren, 24 horas antes, 48 horas antes, estar en la norma y que se respete la norma, ¿no le parece? Definitivamente, y de nuevo, como le comenté, hay 4 modificaciones en este momento al régimen orgánico del reglamento interno de la Asamblea, y estas modificaciones lo que deben es pasar a primer debate, pero vamos a lo mismo. La Asamblea es un gran ente con varios brazos, y cada brazo, como bien funcionan los pulpos, cada brazo tiene su propio cerebro. Y eso es parte del problema dentro de esta dinámica. Que por mucho que podamos avanzar en una comisión, hay otras que no quieran avanzar. Y están los ciudadanos también poder presionar para que esas cosas sucedan. Nosotros estamos haciendo lo propio, pero aún así necesitamos más presión, necesitamos más alcance, necesitamos más apoyo de parte de los ciudadanos para poder lograr que cosas como el reglamento interno vuelvan a la palestra nacional y poder lograr esos cambios que a bien la gente hace mucho tiempo quiere. Diputado, se nos acaba el tiempo, pero me gustaría que usted respondiera a esta última pregunta. Espacio Cívico, que es una fundación que siempre hace una evaluación por año y está trabajando en estos momentos para calificar la Asamblea Nacional y calificar individualmente a los diputados, una puntuación de 1 a 5. En base a ese parámetro, ¿usted cómo califica a la Asamblea Nacional en estos 2 meses, de 1 a 5? Yo creo que... Buena pregunta, buena pregunta. Que se está autocalificando también, porque él forma parte de... Yo creo que no te vas a hablar de rango 1 a 5 porque sería comprometerme de cara a las puntuaciones de espacio cívico, porque tienen sus parámetros y yo los respeto. Yo creo que la Asamblea ha dado pasos en positivo, tiene muchos pasos de mejora, pero definitivamente es una mejor asamblea que la del periodo pasado. Eso sí te digo. Una asamblea un poco mejor que la del periodo pasado y espero no arrepentirme de estas palabras y llegar al futuro que esto no me pese. No, viéndolo desde fuera ya es una asamblea que tiene su propio sello. Y hay que aceptar que la presidenta ha impuesto un proceder en la asamblea totalmente distinto al que se tenía en los últimos años. No me refiero solamente a la última asamblea. El solamente que haya caído la quinta frontera, ya ahí hay un gran avance, pero no debemos contentarnos con eso. Ahora bien, como les comenté, estamos ahorita en el tiempo de honeymoon, estamos en la luna de miel, vamos a esperar que todo vaya sucediendo a bien en el futuro. ¿Hasta cuándo va a durar esta honeymoon, como usted le llama? No sé si hasta reforma del Seguro Social o de nuevo, yo creo que en los momentos de más tensión es donde la Asamblea tiene que mostrarse como la verdadera casa del pueblo. ¿Por qué cree usted que depende del tema Seguro Social? Porque, como les comento, la Casa del Pueblo debe ser ese espacio de discusión y debemos tener la madurez y la cercanía y la apertura para poder discutir temas tan álgidos como este sin que la gente no se sienta representada por quienes a bien votaron el 5 de mayo. ¿Qué no debe pasar? Vamos a ponérselo de otra manera. ¿Qué no debe pasar en la discusión del tema Seguro Social en la Asamblea? Yo creo que lo que no debe pasar es que sea una discusión que sea tan borbatiente y sin consenso. Eso es lo principal. No hablemos de postura, no hablemos de izquierda, derecha, paramétrica o no paramétrica. Lo que debe suceder en general es que sea un debate de consenso y que todas las decisiones se tomen con la información en mano y que toda la información que se tenga sea información verificable. Si nosotros tenemos estos 3 factores, definitivamente la población va a poder entender que las decisiones que se tomen van a ser a bien del país. Vamos por lo pronto, estima cuándo tendrá ya su propuesta, si va a tener una propuesta para presentar al Ejecutivo. Recordemos que el Ejecutivo dijo: queremos propuestas, vamos a aceptar las propuestas económicas y financieramente sustentadas para analizarlas. Yo creo que lo más responsable, de nuevo, el tema del Seguro Social va a ser el tema más álgido que va a tener este año y yo estoy seguro que a principios del próximo año el país. Y de mi parte, como diputado, lo que yo le digo al país es que yo voy a ser un diputado que va a promover el consenso, que va a promover que todas las posturas sean escuchadas y que va a promover que la solución que se dé sea una solución realista, tomando en cuenta todas las realidades financieras que tiene la Caja de Seguro Social y que al final del día den como resultado lo mejor y las mejores condiciones para mi generación y para los que hoy no tienen asegurado el seguro. ¿Habrá la Asamblea Nacional aprendido de la elección pasada, por ejemplo, con el contrato minero, donde los diputados
de forma expedita aprobaron hasta incluso artículos inconstitucionales. Yo espero que sí, y por eso dije yo espero que sí, por eso dije lo que comenté anteriormente, que la Asamblea debe ser, o por lo menos yo aspiro a que sea una Asamblea mejor que la del periodo pasado, no solo por la mayoría tenemos la bancada más grande, que es la bancada de los independientes, sino porque los actores nuevos que han llegado a la Asamblea deben poder reconocer que estamos viviendo temas cruciales y que no debemos dejar las cosas a la ligera, como bien no supieron reconocer los diputados en el pasado. Y yo ahí también, así como debe ser una asamblea mejor, los ciudadanos debemos ser mejores. Yo no creo en las acciones violentas. Y la excusa que utilizó en su momento la asamblea es que ciertamente hubo grupos que llegaron violentamente a la asamblea. Y recuerdo que, voy a utilizar un término chiricano, ya que cargo la corbata esta con la bandera, farataron la asamblea, me acuerdo clarito. Y yo puedo estar en desacuerdo con alguien, pero de ahí a destruir lo que me pertenece a mí, lo que le pertenece a Chutupu, nos pertenece a todos, creo que el vandalismo, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo haría una arista ahí, por eso yo creo que debemos llegar al consenso, Sí, para que no total. lleguemos a los golpes ni a la tiradera de piedra. Lo que debe ser la Asamblea es la verdadera casa del pueblo. ¿Y qué significa ser la verdadera casa del pueblo? Que se respeten las opiniones de todos y que esos que hoy tiran piedra puedan sentarse en la mesa para poder que su opinión sea escuchada. Con plena conciencia de que en democracia las mayorías deciden, respetando el derecho de las minorías. Claro. Pero imponer, no se impone desde ningún poder, ni desde el Ejecutivo, ni desde un gremio, ni de una corriente. No, no, no. Nadie debe tener el poder de imponernos absolutamente nada. Creo que esa es la dirección para que sigamos creciendo. Dejemos las cosas hasta ahí por ahora, don Neftalí, ¿le parece? ¿Está bien? Muchísimas gracias. Gracias.